más aclarar que fui secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, nada más. Eso es todo, muy importante porque es un ayuntamiento que ganó Morena. Quisiera dirigirme a ustedes y sobre el tema para el que fuimos convocados a venir a platicar, y espero que lo que yo les vaya a decir aporte en algo a este problema tan delicado. Yo no podría iniciar esta plática sin hacer un reconocimiento a todos los trabajadores activos y jubilados de CFE, y sobre todo a los que ya no están con nosotros, que con su trabajo honesto, su dedicación, su conocimiento y su entusiasmo edificaron ese andamiaje alucinante y complejo que requiere el servicio público de suministro de energía eléctrica en un país. Y en su momento, esos trabajadores lo hicieron de manera ejemplar. Hemos sido testigos de las aportaciones que se han dado en este Parlamento abierto, con información que será de suma utilidad para los diputados, porque al final del camino ellos tendrán que recurrir a su conciencia para emitir su voto, del cual el pueblo estará atento, y sin lugar a dudas estarán sometidos a las presiones que generan los intereses que hay en juego. No vengo a abrumarlos con datos, con cifras que ya son de su conocimiento. Lo que vengo es a contarles una historia. Es la historia de la pregunta que me sentí obligado a hacerle al director de la comisión en 1999, siendo yo el gerente regional de producción del Noroeste. Mi relación con la CFE se establece desde mi infancia, cuando viví en un campamento de una planta termoeléctrica, dado que mi padre también prestó servicios a esta institución. Y al finalizar mis estudios como ingeniero mecánico electricista en la UNAM, en el año de 1969, un año después del 68, me incorporé al servicio público en Comisión Federal de Electricidad. Como se ha dicho aquí en nuestro país, la energía eléctrica comenzó a ser utilizada a fines del siglo antepasado, en el auge del porfiriato. Y lo que decía mi compañero, fueron concesiones a particulares. Hubo tantas compañías particulares aquí en el país como casi ciudades había en el país. Finalmente se empezaron a medio integrar y a formar dos monopolios que ya mencionó mi compañero. Llegó la Revolución Mexicana a principios del siglo pasado, en 1910, sacudió y transformó a la nación. Y como fruto de ella, al igual que otras grandes instituciones que se crearon en el país, surge la Comisión Federal de Electricidad, derivada del decreto del general Abelardo Rodríguez y hecho ejecutivo por parte del presidente Cárdenas en 1937, ordenando su fundación. La orden que dicta el presidente Cárdenas es sencilla y precisa. Constrúyase un sistema eléctrico nacional que garantice el suministro de energía eléctrica como palanca fundamental para el desarrollo integral del país. Señalo lo anterior porque durante 40 años antes las compañías particulares no habían pensado en hacer un sistema integrado, sino que cada quien tenía su changarro y se dedicaba a hacer su negocio. El decreto del presidente Cárdenas pretende hacer verdad lo que decía el escudo original de CFE en su lema. Aquí lo traigo y dice: electricidad para el progreso de México. Y aquí comienza otra vez la historia. Entonces se reinicia ya con Comisión Federal de Electricidad y se empiezan a aprovechar los recursos hidráulicos de Iztapantongo aquí en el centro, los del noroeste, en los ríos de Sonora y Sinaloa, en el sureste los del Grijalva, los recursos geotérmicos de Cerro Prieto, y se va integrando todo el proceso de la Comisión Federal de Electricidad hasta que llega el presidente López Mateos, y para poder tomar el absoluto control de toda la planeación y la construcción, dictamina la nacionalización de la industria eléctrica. Comisión Federal continuó con este proceso hasta finales del siglo pasado, construyendo plantas de vapor, plantas hidráulicas e incluso una planta nuclear. Aclaro puntualmente que las energías fotovoltaicas y eólicas eran apenas incipientes, y dado que pararon el desarrollo de Comisión Federal de Electricidad, ya no pudo considerar estas fuentes de energía en su plan de desarrollo para incorporarlas ordenadamente en sus programas de expansión. Simultáneamente se construyó una red de transmisión y distribución de energía en donde los voltajes van desde 400,000 volts hasta 110 volts que llegan a los enchufes de nuestras casas. Hacia finales de los 90, o sea,
50 años después de la fundación de Comisión, se podía decir que este país ya contaba con un sistema eléctrico nacional formalmente constituido, en pleno funcionamiento, con resultados que se hicieron comparables con los de las grandes compañías del mundo, con capacidad tecnológica, con personal capacitado, con una CFE financieramente sana y en plena expansión, orientada a través de un programa de inversión con visión de 10 años. Y de capital importancia señalo, con un programa de despacho implementado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas que se realizaba en automático a las 24 horas del día, los 365 días del año, diseñado para garantizar que, tomando en cuenta la energía disponible de las plantas de generación, las eficiencias de las mismas, los costos de generación, los precios de los combustibles, el almacenamiento de las presas, los pronósticos de lluvia y todas las cosas la restricción de la red y todo lo que se les puede ocurrir que afecta a un sistema eléctrico, era un sistema de despacho que garantizaba un servicio de calidad. Esto es, a voltaje y frecuencia constante. Y además, garantizaba la estabilidad, la confiabilidad y la seguridad del sistema. Y aquí viene lo más importante. El resultado de esto daba que el kilowatt hora que se subía a la red era el kilowatt que le convenía a la nación. Esto me lleva al inicio de la plática, es decir, a la pregunta que le hice al ingeniero que era director en ese tiempo, y cuando nos comunicó en una reunión de trabajo que iba a implementar un mercado de energía, le pregunté si lo que tenemos satisface plenamente la necesidad de la nación, ¿por qué cambiarlo? Textualmente me contestó, no lo sé, pero lo voy a estudiar y la próxima vez que nos veamos se lo voy a decir. No lo he vuelto a ver. Es fundamental entender que en un sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica existe la singularidad de que la oferta de energía es cuantitativamente idéntica a la demanda. Es decir, no se puede generar un kilowatt que no se demande y no se puede demandar un kilowatt que no esté disponible. En otras palabras, el consumo es exactamente igual a la producción. Este fenómeno, que yo sepa, no existe en ningún otro proceso económico, por lo que a mi juicio las leyes de la oferta y la demanda no son las que rigen en un mercado convencional. Dicho lo anterior, si la demanda se podía cubrir cabalmente con lo que se tenía y de acuerdo con el despacho que mencioné anteriormente, ¿de qué manera iban a participar los privados en el cubrimiento de una demanda que ya estaba cubierta? La respuesta es tan sencilla como demoledora. La única forma de hacer esto posible era echar a la CFE para afuera. Se podrán decir mil cosas, presentar todas las justificaciones que se quieran, pero esta es una realidad insoslayable. Y dieron a la Comisión Federal de Electricidad de muerte y le apostaron a su desaparición. Para sorpresa de todos, la CFE aún resiste. ¿Alguien me puede explicar de qué manera nos íbamos a beneficiar los mexicanos con la participación de un capital privado que por definición introducía una componente adicional de ganancia o de lucro en el costo del kilowatt hora? Dado que la decisión ya estaba tomada, el mercado sencillamente lo impusieron a través de un mecanismo plagado de corrupción, liderado por su hermano implacable, que es la ambición desenfrenada, la codicia. Y lo hicieron abandonando las centrales generadoras, negándoles presupuesto para sus mantenimientos. Muchas de ellas las convirtieron en chatarras, impidiendo irresponsablemente la generación hidroeléctrica, con la consecuencia de verse obligados después, bajo condiciones de emergencia, a disminuir los niveles de los embalses, causando inundaciones, tirando vapor en las termoeléctricas, etcétera, 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 etcétera. Si algo en lo personal pudiera yo criticarle a esta reforma, a esta iniciativa, es su desmedida generosidad al dejar en manos de sus capitales un gran porcentaje de la generación. A querer o no, lo que está en juego tiene una carga política tremenda, porque se trata precisamente de eso, de rescatar nuestra política energética, retomar el control y reorientarla al servicio de los auténticos intereses de la nación y continuar avanzando con paso firme en la construcción del país que todos anhelamos. Pienso que ante lo evidente, solo nos queda rectificar el camino. Y de ustedes depende, señores diputados, el aprovechar esta oportunidad que tal vez no volvamos a tener en nuestras manos. Muchísimas gracias.